¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos de los nombres más grandes del viejo Hollywood parecían pegados a un vaso de cóctel, incluso antes de que el director gritara ¡acción! Las aplastantes presiones de los estudios, los traumas ocultos y una cultura que glamorizaba la fiesta sin parar, convirtieron sus bebidas de simples accesorios en sustento diario. Quédate porque las historias detrás de esas sonrisas resplandecientes son más oscuras y sorprendentes que cualquier guión que hayan interpretado. Suscríbete y da like para descubrir el verdadero costo del brillo dorado de Hollywood. John Barrymore. La noche que encontraron a John Barrymore ensayando Hamlet en una calle vacía de Los Ángeles, el gran perfil se balanceaba como un mástil en la tormenta. Apretaba una botella de ginebra como otros actores sostienen guiones, murmurando Shakespeare a los autos que pasaban. La sed de Barrymore comenzó como una travesura, una insignia de sofisticación de la era de la prohibición, pero se descontroló cuando su apariencia desvanecida y las películas habladas amenazaron su trono. Bebía martinis del tamaño de un cuarto de galón en el almuerzo, creyendo que el alcohol agudizaba su ingenio. En verdad, nublaba cada tarjeta de cue. Los estudios lo aseguraron, sí, pero también contrataron acompañantes sobrios que fallaban cada noche. Para 1934, apenas podía mantenerse en pie durante 20th Century. Para 1940, arrastraba las palabras en las líneas de radio. El hombre que una vez fue aclamado como el mejor actor de teatro de América murió a los 60 años, con el hígado destrozado y su reputación hecha trizas, dejando un eco de advertencia en cada vaso vacío. W.C. Fields. Imagínate tropezando con el escritorio de escritura de W.C. Fields, un cajón para chistes, otro para bourbon. Fields trataba al licor como co-creador, afirmando que el ardor soltaba esas líneas ingeniosas y traviesas. Las lesiones de vaudeville y el dolor crónico de sinusitis lo llevaron más hondo. También lo hizo la soledad aplastante detrás de la máscara de payaso. Los asistentes de producción ponían té coloreado en sus vasos de agua para engañar a los sensores, pero él contrabandeaba whisky real dentro de utilería hueca. En Nunca le des una oportunidad a un tonto, se perdió 3 días de rodaje en una sola semana, obligando a Universal a montar las escenas como una nota de rescate. El público seguía riendo, pero las aseguradoras se resistieron, y los guiones dejaron de llegar. Para el año 1946, Fields exhaló su última broma desde una cama de hospital, con el hígado arruinado y su carrera abandonada, demostrando que incluso las leyendas pueden ahogarse en sus propios chistes. Buster Keaton. La gran cara de piedra podía ocultar todo, excepto el temblor en sus manos después de los excesos matutinos. Cuando MGM despojó a Buster Keaton del control creativo en 1928, encontró consuelo en el whisky, a veces comenzando antes del llamado al desayuno. Fuera de servicio, jugaba al póker hasta el amanecer, bebiendo directamente de la botella cada vez que se retiraba. Amigos culparon a un sistema de estudio aplastante y a un divorcio doloroso. Keaton no culpó a nadie, diciendo que beber era otro truco. Durante ¿What? ¿No beer? Las cámaras rodaban mientras él hablaba con hipo en el diálogo. El director contando silenciosamente a arruinadas tomas. MGM lo despidió. Cayó en una oscuridad muy real, una vez pidiendo dinero prestado a extras que él había inspirado. Solo la televisión en su última etapa lo redescubrió. Para entonces estaba sobrio, reflexivo y lamentando las décadas que había entregado a la ámbar oscuridad. Errol Flynn. Las aventuras fuera de pantalla de Errol Flynn hicieron que el Capitán Blood pareciera un niño de coro. El ron fluía en yates alquilados, en campamentos en la jungla, incluso en los pasillos de los tribunales durante su juicio escandaloso de 1943. Una infancia en Tasmania llena de rebelión y un miedo mortal a la mediocridad mantenían su copa llena. Presumía de poder beber más que cualquier hombre y luego robar la mesa. Warner lo mantenía rentable con publicistas que ocultaban las resacas. Pero para los años 50, su antes esbelta figura se había hinchado y la coreografía de esgrima requería taburetes ocultos. Los directores susurraban sobre líneas perdidas por temblores. Casi lo descartaron de The Sun Also Rises, por su falta de fiabilidad física. Flynn murió a los 50 con el corazón de un septuagenario y el historial de un cometa caído, prueba de que el bravado de capa y espada no puede combatir la cirrosis. Spencer Tracy. La culpa católica del Medio Oeste de Spencer Tracy luchaba contra el whisky irlandés, y el whisky generalmente ganaba. Bebía para silenciar el tinnitus, para calmar la vergüenza por las aventuras, para olvidar al hijo nacido, sordo. Tracy se internaba en casas de reposo entre películas, desintoxicándose solo el tiempo suficiente para lograr tomas galardonadas. En Conspiración de Silencio, se desapareció un fin de semana en una borrachera, regresando pálido y tembloroso, pero logrando una toma única que sorprendió al equipo. Katharine Hepburn se convirtió en su guardiana no oficial, escondiendo botellas y llevándolo a reuniones de alcohólicos anónimos. Pero Tracy llamaba a la sobriedad, un papel que no puedo interpretar. Su salud se deterioró. Diabetes, úlceras, hipertensión, obligando a los estudios a construir sets cerca de su hogar. Aún así, ofreció interpretaciones nominadas al Oscar hasta su último aliento, un testimonio de un talento que brilló incluso cuando la botella echaba gasolina. Humphrey Bogart. La raspadura distintiva de Bogey.
No solo eran los genes, era grava empapada en ginebra. Desde los speakeasies hasta Casablanca, su highball rara vez salía de escena. Bogart bebía por camaradería, organizando al Rat Pack de Holmby Hills, donde Down a menudo lo encontraba aún haciendo bromas. Sin embargo, el licor también ocultaba heridas de guerra, metralla en su labio y recuerdos de un primer matrimonio roto. En La Reina Africana, él y John Huston intercambiaban tragos entre píldoras de malaria, mientras que la coprotagonista Katharine Hepburn se mantenía con agua y escribió que nunca había visto a dos hombres más felices de estar. Inmundo. A mediados de los años 50, el hígado de Bogart dolía, y sus guiones eran más reducidos. El cáncer de garganta lo reclamó a los 57 años. Según se dice, bromeó. Nunca debía haber cambiado de whisky escocés a martinis, el humor ocultando un legado empañado por el mismo vaso que lo hizo icónico. Montgomery Clift, el angelical joven de Un lugar en el sol, descendió a un abismo iluminado por Bourbon, después de que su accidente automovilístico de 1956 dejara su rostro destrozado. Los analgésicos encontraron su confort sureño en una unión de misericordia y miseria. Clift sentía que los estudios adoraban más su belleza que su talento. La desfiguración encendió un odio a sí mismo que apagaba cada noche. En Raintree County, Elizabeth Taylor le pasaba las líneas a través de la puerta del baño mientras él vomitaba sangre. Los directores instalaron sofás justo fuera de cámara para que pudiera colapsar entre tomas. Los papeles se redujeron a cameos. Las aseguradoras lo llamaron veneno para la taquilla. Murió a los 45 años, oficialmente de un ataque al corazón, pero espiritualmente de una autoanestesia implacable. Un genio deshecho por espejos y licor. Judy Garland, bajo el resplandor Technicolor de MGM, a la pequeña Frances Gumm se le daban pastillas estimulantes durante el día y sedantes con brandy por la noche. El alcohol se convirtió en la canción de cuna líquida de Judy Garland, cuando las anfetaminas se negaban a dejarla dormir. El trauma infantil en el escenario y la humillación corporal corporativa plantaron semillas de dependencia. Las tormentas de la adultez, la ruina financiera, 4 divorcios las regaron. Durante el rodaje de Ha, nacido una estrella, llegó tan intoxicada que los coreógrafos reorganizaron números para ocultar el desequilibrio. Los estudios la consideraron inasegurables. Las salas de conciertos reemplazaron las pruebas de sonido con pruebas de alcoholemia, pruebas de saludo. Sin embargo, su voz seguía elevándose, rompiendo corazones incluso mientras el suyo se rompía por la cirrosis. La sobredosis de 1969 de Garland puso fin a la persecución del arco iris, dejando a los fanáticos preguntándose cuán brillante podría haber brillado sin el tono oscuro de la botella. Tajula Bankhead, si las paredes del Hotel Algonquin pudieran hablar, arrastrarían la frase célebre de Tallulah Bankhead: cabello rojo y ginebra, cariño, eso es todo lo que necesitas. Hija de senador convertida en cometa de Broadway, bebía por rebelión, por libertad sexual, por el estruendo de la risa a las 3 de la mañana. Tajula llevaba frascos de plata en los bolsillos de bisón, brindando con el elenco y el equipo antes de los matinales. El alcohol envalentonaba su humor pícaro, pero deterioraba sus líneas. En Lifeboat de Hitchcock, ella mostró el cuerpo al equipo después de un reto con champán, metraje que fue destruido de forma famosa. Los críticos observaron su transición de Magnética a un desastre, llegando ebria a programas de radio y una vez colapsando a mitad de monólogo. Los papeles en Hollywood se acabaron. Ella se refugió en fiestas donde los aplausos nunca cesaban. Para 1968, el enfisema y la neumonía, alimentados por la bebida y los cigarrillos interminables, silenciaron la voz más audaz en el escenario caído de Broadway. William Holden, en el set de S.O.B., el director Blake Edwards tenía un cubo de hielo a mano, no para las acrobacias, sino para sumergir la cara de William Holden entre tomas. El ganador del Oscar por Stalag 17 comenzó a beber socialmente durante el servicio en tiempos de guerra. Sin embargo, el éxito solo profundizó su vaso. A finales de los años 50, escondía Smirnoff en los armarios de extintores de incendios y lo llamaba equipo de emergencia. Amigos, hablaban de un cambio de Jekyll y Hyde, un encantador narrador durante el día, un filósofo tembloroso a la luz de la luna. Arrestos por conducir ebrio mancharon su imagen de galán. Los ejecutivos de Paramount lo obligaban a ir a granjas de salud antes de cada rodaje, aunque todavía irradiaba un carisma acerado en Grupo Salvaje. Los primeros planos revelaban venas rotas e hinchazón de bebedor. Hollywood susurraba sobre líneas de ADR arrastradas y dobles para simples caminatas. En 1981, solo en su apartamento de Santa Mónica, Holden tropezó con una mesa de noche y se desangró, demasiado intoxicado para pedir ayuda. El hombre que una vez dominó el Nilo en el puente sobre el río Kwai sucumbió a una caída de 8 pulgadas en la sala de estar. Un último y trágico paso en falso coreografiado por el vodka. Robert Mitchum, cuando Robert Mitchum decía con desdén: «Cariño, no me importa», no estaba recitando un guión, estaba describiendo su romance con el whisky de centeno. Whisky. Arrestado en 1948 por marihuana, Mitchum trataba el escándalo como condimento, pero el alcohol era la comida completa.
afirmaba que el bourbon estabilizaba sus nervios después de la PTSD de tiempos de guerra. Los miembros de la tripulación afirmaban que alimentaba peleas volcánicas. Durante Heaven Knows Mr. Allison, desafió al director John Huston a un duelo de bebida. Perdió el conocimiento y despertó atado de pies y manos a un carro de mulas mientras los camiones de cámara de la madrugada llegaban. El estudio lo presentó como investigación de método. Fuera de pantalla, el arrastramiento de barítono de Mitchum se volvió icónico, pero la bebida dejó surcos profundos en sus rasgos de mármol. Los productores aseguraron sus apuestas con cláusulas morales a prueba de todo. Él bromeaba diciendo que esos contratos eran posavasos para mi highball. Solo los papeles de vida tardía, patriarcas arrugados y atormentados, encajaban con el rostro que el Bourbon construyó, prueba de que el alcohol puede tallar un legado tan profundamente como cualquier escultor. Ava Gardner. La belleza de Ava Gardner podía detener el tráfico en Wilshire, pero el tequila lo hacía desviarse. Criada en un hogar estricto de Carolina, disfrutaba del Technicolor, de las bares de flamenco nocturnos en Madrid, de noches de sake en Tokio y de hogueras en la playa empapadas en ron en Acapulco. El licor se convirtió tanto en armadura como en amplificador, dándole valor para enfrentarse a los jefes de MGM que decían que su acento era demasiado rudo. Una vez, irrumpió en el camerino de Las Vegas de Frank Sinatra, blandiendo una magnum de champán como un sable, desafiando a los reporteros a publicarlo. Sin embargo, el alcohol desgastó su autoestima. La hinchazón y el insomnio obligaron a los maquilladores a pintar los pómulos que antes exhibía naturalmente. En la noche de la iguana, el director John Huston racionaba sus bebidas con fichas de póker. Ella ganaba cada mano, perdía cada mañana. Para la década de 1970, escondía frascos en portadores de tanques de oxígeno para apaciguar el enfisema, convirtiendo suites de hotel en Londres en escondites crepusculares. Su voz en entrevistas posteriores, ronca, nostálgica, confesó: o bebía para vivir o vivía para beber. Olvidé cuál vino primero. Lee Marvin. A Lee Marvin le encantaban las peleas con whisky, como a otros hombres el golf. Competitivamente, obsesivamente y con costosas bajas. El ex-marine, convertido en actor, llevaba metralla de la Guerra del Pacífico en la espalda y pesadillas en su cabeza. El Bourbon atenuaba a ambos. Cuentos del set de The Dirty Dozen rojos como diarios de guerra. Marvin llegaba con una botella de Jack a las 6 de la mañana, desafiando a sus coprotagonistas a peleas a puño limpio, para luego interpretar escenas impecables minutos después. Los directores se maravillaban de su enfoque afilado hasta que las lesiones se acumularon. Se destrozó una mano al golpear una pared del motel, retrasando a quemarropa 6 semanas. Las primas de seguro subieron tanto que United Artists casi canceló la leyenda de la ciudad sin nombre a mitad del rodaje. Fuera de cámara, un juicio de patrimonio expuso sus violentos excesos, con la amante Michelle Triola testificando que consumía 1 litro antes del almuerzo solo para calmar a los demonios. La característica mandíbula de granito de Marvin finalmente se aflojó bajo la cirrosis. Murió esperando un trasplante, demostrando que las medallas no pueden proteger a un soldado del fuego amigo servido directamente. Richard Burton. Richard Burton una vez afirmó que podía recitar a Dylan Thomas de memoria, porque pasó 10.000 horas de pub practicando. El hijo de un minero galés encontró en el licor tanto una patria como el reflector. Cuando Elizabeth Taylor lo igualó trago por trago en Cleopatra, los tabloides los coronaron como la realeza del licor. Los desayunos de champán conducían a almuerzos de brandy, y luego a disputas en el set tan feroces que la seguridad se duplicó. La voz de Burton, terciopelo volcánico, seguía siendo rentable. Sin embargo, los productores temían los retrasos. En Ana, de los 1000 días, se desmayó después de 47 tomas, con el pulso alcanzando 180. Acumulaba antibióticos para combatir el sangrado gástrico que seguía a los tragos nocturnos medidos en pintas. A pesar de sus 7 nominaciones al Oscar, bromeaba diciendo que el único oro que ganaría sería la tapa de aluminio de una botella de whisky. La insuficiencia hepática finalmente lo superó a los 58 años, dejando el escenario más tenue y las cuentas del bar del Globe más livianas. Elizabeth Taylor. Los diamantes pudieron haber sido los mejores amigos de Elizabeth Taylor, pero el vodka la llevó a cada recepción de boda. La presión de ser una estrella infantil, el dolor crónico de una fractura en la espalda y un carrusel de romances públicos la empujaron hacia el olvido nocturno. ¿Para quién teme a Virginia Woolf? Ella utilizó la embriaguez como investigación de personaje. Sin embargo, la actuación se filtró en la vida. El equipo reportó martinis al mediodía disfrazados en latas de Pepsi. Las fluctuaciones de peso y los ojos hinchados le costaron roles. Las aseguradoras exigieron pruebas de aliento antes del vestuario. Ajustes. Taylor luchó con un glamour desafiante, fundando el centro Betty Ford después de su propia rehabilitación, convirtiendo su desastre privado en una cruzada pública. Sobrevivió a traqueotomías, cirugía cerebral y humillaciones en los tabloides, pero llamó a la sobriedad el papel más difícil que he interpretado. Al transformar su lucha contra el alcohol en activismo, demostró que incluso las tiaras rotas pueden volver a forjarse en coronas. Y Crawford. La mirada helada de Joan Crawford en pantalla
ocultaba huracanes revolviéndose detrás del escenario, a menudo agitado con un puñado de vodka y un toque de soda. La pobreza adoptada la dejó obsesionada con el control. El alcohol ofrecía rápido dominio sobre los nervios y los rivales por igual. Ella imponía reuniones de Bloody Mary a las 6 de la mañana con los peluqueros, regañando a cualquier empleado que bebiera más despacio. ¿Para qué pasó con Baby Jane? La coprotagonista Bette Davis llenaba burlonamente las botellas de Coca-Cola de Crawford con ginebra, convirtiendo las tomas en combates de gladiadores. Los directores se quejaban de que las repeticiones se arruinaban por murmullos repentinos. Los equipos de iluminación llevaban aparejos adicionales para aplanar la hinchazón de la noche. Fuera de cámara, los hijos de Crawford recordaron simulacros de limpieza a las 3:00 de la mañana, alimentados por enfados de Bourbon. La autobiografía Mommy Dearest más tarde empañó su legado irreparablemente. Cuando el cáncer de páncreas se la llevó en 1977, mini-packs vacíos de Smirnoff alineaban el cajón junto a la cama como créditos silenciosos, prueba de que incluso la reina de la meticulosa compostura no pudo editar sus propios descartes destructivos. Veronica Lake. El característico flequillo de Veronica Lake la convirtió en un ícono de la guerra, pero el gin lo borró todo detrás de ese famoso mechón. Los químicos del estudio mantenían su cintura de muestra con pastillas estimulantes, que ella acompañaba con barbitúricos y cócteles del club de oficiales. Un matrimonio desastroso con el director borracho André de Todd creó una guerra de dos frentes: ira en casa, reprimendas en el trabajo. En The Blue Dahlia llegó tan ebria que la guionista Ruth Hendricks pegó tarjetas de referencia en los muebles. Lake aún fallaba sus marcas, arruinando las tomas hasta que Alan Ladd amenazó con renunciar. Paramount, exasperado, la suspendió 2 veces. En la Segunda Guerra Mundial, las fábricas prohibieron su peinado después de que las mujeres quedaran atrapadas en máquinas. La simpatía del público se evaporó más rápido que su sobriedad. Rota, rechazada, trabajaba de camarera en el bar de un hotel de Manhattan bajo su nombre de nacimiento, Connie Ockelman, sirviendo bebidas que ya no podía permitirse compartir. Cuando los periodistas la redescubrieron en 1969, bromeó: «He tocado fondo tantas veces que el sótano se siente como en casa». Una broma impregnada de amargura. Orson Welles. Mucho antes de que los comerciales de vino lo convirtieran en un meme, Orson Welles celebraba cada triunfo y ahogaba cada revés en ríos de Rioja y coñac. El niño prodigio que sorprendió a Hollywood con Ciudadano Kane a los 25 años descubrió que la única moneda de la ciudad más dura que el poder era el alcohol. Cuando los jefes de estudio recortaron su control creativo en El Cuarto Mandamiento, Welles se hundió en maratones de borracheras en Musso and Frank, entonando discursos sobre los cortes finales perdidos a cualquiera que estuviera a su alcance. En el set de La Dama de Shanghái, desaparecía para tomar bourbon en las tabernas costeras, regresando con frases arrastradas y genialidad por igual. Los miembros del equipo guardaban hojas de llamadas duplicadas, una para el calendario, otra para los inevitables retrasos cuando el señor Welles y el señor Jim Beam tenían reuniones. Su cintura se hinchó, los financieros huyeron, y el hombre, una vez aclamado como el Mozart del cine, se redujo a narrar películas de serie B para pagar sus cuentas de bares. Para la década de 1970, bromeó: «Mi doctor me dijo que dejara de tener cenas íntimas para 4, a menos que haya 3 personas más». El genio sobrevivió, pero los estudios marcaron alto riesgo en cada propuesta de Welles, demostrando que incluso la visión más aguda puede desenfocarse cuando la botella es el lente. Dean Martin. El característico croar de Dean Martin sonaba sin esfuerzo, quizás porque la mitad de las vocales estaban suavizadas por el whisky. En el escenario con el Rat Pack interpretaba al borracho encantador tropezando con chistes y bebiendo lo que el público asumía era jugo de manzana. Los entendidos juraban lo contrario. Antes de que se levantara el telón en Las Vegas, Martin ya se había tomado 2 bourbons por valentía y otro por el sentido del humor. El acto de borracho se convirtió en su identidad de marca. Los ejecutivos de grabación le rogaban que nunca se mantuviera sobrio. Sin embargo, el personaje ocultaba el dolor por un primer matrimonio fallido y un miedo escénico tan severo que una vez vomitó en medio de un monólogo, se limpió la barbilla y siguió cantando. En el cine, los productores programaban sus diálogos antes del mediodía, sabiendo que las tardes desaparecían en neblina de martinis. Los amigos recordaban que se quedaba dormido entre los ajustes de cámara en aeropuerto, despertando solo cuando alguien susurraba: «Acción». Aún así, el éxito en las listas y la taquilla persistieron hasta que la muerte de su hijo en 1987 destrozó el acto. Martin se retiró a habitaciones oscuras, bebiendo sin chistes, con la voz fallando. Murió la noche de Navidad de 1995, con pulmones e hígado nublados. Un showman que hacía que la embriaguez pareciera encantadora hasta que dio la última reverencia. Mickey Rooney. Detrás de la sonrisa que vendió millones de bonos de guerra había un dinamizador de tamaño pequeño, luchando contra demonios de tamaño galón. La fama golpeó a Mickey Rooney a los 17 años, cuando el dinero de Andy Hardy fluía más rápido que los grifos de los bares clandestinos durante la prohibición.
MGM le concedió un barman personal en su camerino. Una atenta lo trató como un juguete. 5 matrimonios fallidos, 2 bancarrotas y el trauma de las giras de la Segunda Guerra Mundial intensificaron su hábito. Sus compañeros de elenco en Desayuno con Diamantes lo describieron bebiendo whisky de centeno de botellas de enjuague bucal entre las llamadas de maquillaje, un mecanismo de afrontamiento para el papel de Yellowface que luego lamentó. Las borracheras de juego lo dejaban durmiendo en casas de huéspedes en Beverly Hills que una vez poseyó. Los regresos en los años 70 flaquearon cuando llegó al set con la mirada vidriosa, lo que llevó a los directores a filmar planos generales para que no se notaran los deslices. Sin embargo, los espectáculos de teatro en su tardía vida y la fe cristiana eventualmente lo encaminaron hacia la sobriedad, aunque no antes de que la botella redujera a un gigante del Hollywood temprano a una nota de advertencia. Barbara Payton. La caída de Barbara Payton podría ser la fábula de moralidad más impactante de Hollywood. De joven promesa en Kiss Tomorrow Goodbye a tragedia en el barrio más deprimido en menos de una década. El alcohol llegó primero como confianza líquida frente a directores depredadores. Pronto se convirtió en un pasaporte a los titulares escandalosos. Su romance con los coprotagonistas Franchot Tone y Tom Neal estalló en una pelea que dejó a Tone en coma. Los estudios la vetaron y Payton firmó un contrato por $100,000 con la productora independiente de Serie B Poverty Row, gastando la mitad en champán antes de que empezaran a rodar. Para 1955, vendía fotos de pin-up en bares de mala muerte, intercambiando autógrafos por tragos de ginebra. Las detenciones por intoxicación pública se acumularon. Sus familiares la encontraron durmiendo bajo mantas de periódico afuera de Hollywood y Vine, con una botella vacía de vodka como almohada. Payton intentó escribir unas memorias, no me avergüenzo, pero las regalías se esfumaron en las cajas de las tabernas. Murió a los 39 años por fallo cardíaco y hepático. Su rostro, que una vez fue glamuroso, se infló hasta ser irreconocible. Un recordatorio horrífico de que el alcohol puede agotar el poder de una estrella más rápido que cualquier fracaso de taquilla. Robert Walker. Los cinéfilos recuerdan el inquietante encanto de Robert Walker en Extraños en un tren de Hitchcock, pero pocos saben que esos ojos perturbadores estaban enrojecidos por las noches de Bourbon destinadas a silenciar el trauma de la guerra y un doloroso divorcio de Jennifer Jones. El tímido originario de Nebraska odiaba las giras publicitarias, un frasco escondido en cada bolsillo de su traje, una manta de seguridad contra los flashes de los reporteros. Durante las regrabaciones de Desde que te fuiste, llegó tan ebrio que el director John Cromwell lo filmó tumbado en un sofá, reescribiendo el diálogo para que coincidiera con su letargo. Los psiquiatras de MGM le recetaron bromuros. Los acompañaba con whisky escocés, creando una sinergia letal. El 28 de agosto de 1951, un doctor inyectó a Walker con amital sódico para calmar la agitación por la embriaguez. Dejó de respirar minutos después, muerto a los 32 años. Hollywood giró la tragedia como una desventura médica, pero los colegas susurraban que el alcohol había escrito la receta mucho antes de que cualquier aguja tocara su brazo. Alan Ladd. Alan Ladd se veía imponente en la pantalla, incluso con 1,67 m de estatura. Pero fuera del set necesitaba alcohol para sentirlo. La pobreza en su infancia e insomnio crónico forjaron un espíritu inquieto que solo se calmaba con cócteles de vodka y seconal. Mientras filmaba Shane, el director George Stevens notó las manos temblorosas de la estrella y organizó tomas con teleobjetivo para ocultar la inestabilidad. La apariencia juvenil de Ladd enmascaraba la hinchazón por cirrosis. Fuera de horario, se aislaba en bañeras de motel llenas de hielo, recuperándose para los tiroteos al amanecer. Los memo de estudio lo calificaban de emocionalmente frágil. Sin embargo, los presupuestos se inflaron cuando fue elegido, hasta que un disparo autoinfligido en 1962, oficialmente considerado accidental durante una borrachera, ahuyentó a los aseguradores. Murió 2 años después por una sobredosis de alcohol, agravada por tranquilizantes, demostrando que el pistolero más silencioso libraba batallas que ningún duelo podía tranquilizar. Bela Lugosi. Encajonado como Drácula, Bela Lugosi pronto bebió como el conde, buscando consuelo en los vinos Takagi y viales de morfina. El emigrante húngaro se sentía atrapado por capas y colmillos falsos cuando los estudios le negaban roles dramáticos. La vodka atenuaba la humillación. En la Legión de los Hombres sin Alma, llegó apestando a brandy, lo que obligó al equipo a encender velas adicionales para ocultar los vapores. Para 1948, en Abbott y Costello contra Frankenstein, las lecturas de líneas requerían tarjetas de referencia del tamaño de lápidas. La bancarrota siguió, y Lugosi recorrió shows de terror en teatros de pueblos pequeños, balanceándose detrás de ataúdes mientras los adolescentes lo abucheaban. Su desintoxicación publicitada en 1955, siendo la primera gran estrella en admitir adicción, reavivó brevemente la simpatía. Pero las actuaciones se redujeron a las películas de bajo presupuesto de Ed Wood, filmadas entre dosis de metadona. Lugosi falleció en 1956, enterrado con el atuendo completo de Drácula. Un símbolo agridulce de un hombre cuya sangre era tipo O, negativo y de 80 grados.
Peter O'Toole. Aunque ligeramente más allá de la edad de oro de Hollywood, Peter O'Toole encarnó su último espíritu rebelde, empapado de Guinness y poesía. El actor nacido en Irlanda alcanzó la fama como Lawrence de Arabia. Luego celebró desafiando a su coprotagonista Omar Sharif a beberse todos los bares de Londres secos. El daño hepático en 1965 obligó a los cirujanos a reemplazar la mayor parte de su estómago. Sin embargo, O'Toole dejó la sala pidiendo una pinta para alegrarse medicinalmente. En The Lion in Winter bebía coñac entre diatribas shakespearianas, desafiando a los productores a encontrar otro rey. 8 nominaciones al Oscar nunca culminaron en una victoria, lo que él, medio en broma, atribuía al resentimiento de los votantes de la Academia por su estilo de vida ligado al alcohol. Incluso después de abstenerse de licores fuertes en los años 80, presidía en pubs irlandeses con jugo de arándano, contando historias de noches que no podía recordar. Los últimos papeles de O'Toole brillaron con una sobria claridad, pero su leyenda permanece impregnada en el mito. Un recordatorio de que a veces el espejismo más feroz del desierto no es el agua, sino el whisky. Extra. Y ahí los tenemos. 25 íconos resplandecientes cuyo mayor rival no fue un compañero de reparto, un crítico ni una industria cambiante, sino la marea ámbar silenciosa que se arremolinaba en los vasos de cristal. Sus logros nos recuerdan cómo el talento puede brillar lo suficiente como para iluminar décadas de cine, y aún así ser extinguido por una sed insaciable. Si estas historias te conmovieron, compártelas, porque la concienciación puede redefinir destinos más rápido que la fama. Da me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué lucha, de qué estrella te sorprendió más y ¿por qué? Recuerda, el pasado no puede cambiar, pero sus lecciones sí. Mantente vigilante, mantente compasivo y, como siempre, mantén tu propio guión enfocado.